En el siguiente video, a partir de esta guía digitalizada de álgebra del ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires para exactas e ingeniería, comenzamos por ver longitud o norma de un vector, distancia entre dos puntos, cálculo de parámetros y versor asociado a un vector. Empezamos con el concepto de longitud o norma de un vector. Es la distancia entre el extremo y el origen del vector, que aquí llamaremos longitud del vector, pero después en la guía del CBC directamente la llaman norma. En dos dimensiones tenemos, por ejemplo, el vector B, cuyo origen es casualmente el origen de coordenadas 0 en X, 0 en Y, y cuyo extremo es el punto A menos 5, 2. Así que el vector que va desde el origen hasta el punto A, menos 5 en X, 2 en Y. ¿Cómo calculamos la longitud o norma del vector? Es un cálculo trigonométrico básico. En este triángulo rectángulo la longitud es la hipotenusa. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de la suma de estas dos componentes elevadas al cuadrado. Menos 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado, 25 positivo, 2 al cuadrado, 4. La longitud del vector es raíz de 29 y dejamos la expresión exacta. También se la llama, como lo acabamos de decir, norma del vector. Y este es su símbolo. En tres dimensiones tenemos, por ejemplo, este vector. Va desde el origen de coordenadas al punto P, que tiene menos 4 unidades en el eje X, menos 4. 6 en el eje Y, 6 unidades. Y 3 en el eje Z. Suele decirse abscisa ordenada cota. Aplicamos la misma fórmula que vimos en dos dimensiones, pero ahora en tres. La longitud o norma del vector es la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado, 16, 6 al cuadrado, 36, 3 al cuadrado, 9. La norma de este vector da raíz de 61, resultado de esta suma. Observación importante. La longitud de este vector B equivale a la distancia entre el punto origen O y el punto extremo P. Es decir, la distancia entre dos puntos es la norma del vector que los une. De nuestra guía tomamos el ejercicio 1.10 y vamos a resolver, calcular la longitud de este vector. Primero, resolvemos la expresión, no de la longitud, sino de este vector, en la cual tenemos la multiplicación de un escalar por un vector. Sabemos que para resolver esto, tenemos 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 6, 18. Ese es el vector cuya longitud queremos hallar. Por lo tanto, planteamos la norma de dicho vector. 6 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más 18 al cuadrado. Esto da la raíz de 36, más 81, más 18 al cuadrado, 324. Haciendo estos cálculos quedará raíz de 441, cuyo valor es 21. Ahora, del ejercicio 1.14, elegimos el inciso F. Calcular la norma de la suma algebraica de estos tres vectores. Acá los tenemos, B, W y U. A B le vamos a sumar W, luego le restamos U y a ese vector resultante le calculamos la norma. Primer paso. Planteamos dicha suma algebraica. B más W menos U. 2 menos 1, 1. 1, 0, 2. Menos 2, menos 2, 1. Primer paso. La primera componente es la suma algebraica de la primera componente de cada vector, las que vemos aquí en verde. 2
más 1 menos menos 2. 2 más 1 menos menos 2. Segunda componente, la suma algebraica de las componentes en I, las que están en celeste. Menos 1 más 0 menos menos 2. Menos 1 más 0 menos menos 2. Tercera componente, la suma algebraica de las blancas. 1 más 2 menos 1. Cancelamos este 1 con este menos 1 y dicha suma algebraica nos queda 2 más 1 menos por menos más 2. Menos 1 más 0 menos por menos más 2. Y acá quedó directamente 2. Así que dicho vector, suma algebraica b más w menos u, nos queda 2 y 1, 3 y 2, 5. Menos 1 más 0 más 2 da 1. Y la tercera componente, 2. Siguiente paso, la norma de este vector. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Da dicha norma la raíz de 25 más 1 más 4, raíz de 30. Vemos ahora el concepto de distancia entre dos puntos. En el CBC suele escribirse de la siguiente manera. AB igual B menos A. En realidad, esto se refiere a que el vector AB es el vector que va desde el origen hasta el punto B menos el vector que va desde el origen hasta el punto A. De nuestra guía, ejercicio 1.12, inciso C. Queremos hallar la distancia entre este punto y este punto. Aquí aparece el gráfico en GeoGebra. El punto A es este, 4 en X, menos 2 en Y, 6 en Z. El punto B, 3 en X, menos 4 en Y, 4 en Z. La distancia entre estos dos puntos es la norma del vector AB. Así que, para hallar el vector AB, tenemos que restar al 3 menos 4, 4, el 4 menos 2, 6. Primera componente de dicho vector, suma algebraica, mejor dicho, resta entre las componentes en verde, 3 menos 4. Segunda componente, menos 4 menos menos 2. Tercera componente, 4 menos 6. 3 menos 4, menos 1. Menos por menos más, toda esta operación queda menos 4 más 2, menos 2. 4 menos 6, menos 2. Distancia entre ambos puntos, norma de este vector. Menos 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más, de nuevo, menos 2 al cuadrado. 1 más 4 más 4. Quiere decir que la distancia entre esos dos puntos, 3 unidades de longitud. Ítem 3. Cálculo de parámetros. Significa lo siguiente. Tomamos el ejercicio 1.13, inciso B. Sabiendo que la distancia entre los puntos A y B es 2 unidades y el punto A tiene coordenadas 1, 1, 1 y el punto B tiene coordenadas K menos K, 2, hay que hallar los valores reales de K para que la distancia entre estos dos puntos sea 2 unidades de longitud. Primer paso, hallamos el vector AB. Este extremo menos este origen. Nos queda K menos 1, primera componente, menos K menos 1, segunda componente, 2 menos 1, tercera componente. Aquí lo único que podemos realizar es 2 menos 1, 1. Segundo paso, planteamos que la distancia entre el punto A y el punto B no es otra cosa que la norma de este vector, cuyo valor numérico también es dato. Es decir, primera componente, K menos 1 al cuadrado, más segunda componente, menos K menos 1 al cuadrado, más tercera componente, 1 al cuadrado. La raíz cuadrada de toda esta expresión es igual a 2. Obtuvimos así una ecuación cuya única incógnita es K, la cual resolveremos a continuación. En el tercer paso elevamos todo al cuadrado, es decir, nos queda esta raíz elevada al cuadrado igual 2 al cuadrado. En el primer miembro de la igualdad cancelamos la raíz con el cuadrado
Y nos queda k menos 1 al cuadrado más menos k menos 1 al cuadrado más 1 igual 2 al cuadrado 4. Aquí recordamos un concepto importante. Tanto el primer término que está en verde como el segundo en celeste se resuelven aplicando cuadrado de un binomio. A más b al cuadrado es el primer término al cuadrado, a cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por a por b, más el segundo al cuadrado. Cuando lo aplicamos, este concepto cuadrado de un binomio al primer término al verde, tenemos que k es a y b es menos 1. Queda k al cuadrado, a cuadrado, más 2 por k por menos 1, más menos 1 al cuadrado. El mismo desarrollo para el segundo término, el celeste. A es menos k, b es menos 1. Menos k al cuadrado es a cuadrado, más 2 por menos k por menos 1, 2 por a por b, más menos 1 al cuadrado, más este 1 igual 4. A continuación nos queda k cuadrado, 2k por menos 1, menos 2k. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos k al cuadrado, k cuadrado. 2 por menos k por menos 1, menos por menos más 2k. Menos 1 al cuadrado, 1. Más 1 igual 4. Aquí cancelamos menos 2k con más 2k. Sumamos k cuadrado más k cuadrado. Nos queda más 1 más 1 más 1. O sea, k cuadrado más 3 igual 4. Sumamos estas dos. 2k cuadrado igual. Este 3 que estaba sumando pasó restando. 4 menos 3, 1. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. K cuadrado igual 1 medio. Por lo tanto, el módulo de k es igual a la raíz cuadrada de 1 medio. Quiere decir que k va a tener dos valores. Menos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Aquí lo que hicimos fue distributiva y nos quedó raíz de 1 dividido raíz de 2. Y por supuesto la raíz de 1 es 1. Esta es la expresión final. Cuarto y último ítem, versor asociado a un vector. Definimos versor a todo vector cuya longitud o norma vale 1. Nos piden hallar el versor asociado a este vector, el 3 menos 2, 1. Primer paso, calculamos la norma. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 3 al cuadrado 9, menos 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1. Resultado, la norma de este vector, raíz de 14. Segundo paso, ¿cómo se define el versor asociado? Cuya notación es esta. Este símbolo quiere decir versor y se parece bastante a este. Por esa razón los notamos con colores diferentes. La definición de versor es 1 dividido la norma del vector por las componentes de dicho vector. O sea que en nuestro caso nos queda que el versor asociado a este vector es 1 sobre la norma, 1 sobre raíz de 14, por las componentes del vector, 3 menos 2, 1. El 1 sobre raíz de 14 se distribuye entre estas tres componentes y llegamos a que el versor asociado es 3 sobre raíz de 14 componente en x, menos 2 sobre raíz de 14 componente en y, 1 sobre raíz de 14 componente en z. Dejamos a nuestras alumnas y alumnos comprobar que si calculan la norma de esto, es decir, la raíz cuadrada de la suma de esta componente al cuadrado, más esta al cuadrado, más esta al cuadrado, efectivamente les va a dar 1. En el siguiente video estudiaremos el producto escalar entre dos vectores y el ángulo que forman los mismos.